Y ahora sí, tenemos un programa muy especial porque voy a presentarla a ella que engalana este programa, que es un honor realmente, porque como les dije en la apertura, estamos celebrando el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Día Internacional, y ella en representación de todas las mujeres científicas como cabeza aquí. Ana Franchi, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Ana Franchi, doctora en Química, presidenta del CONICET, fundadora y presidenta de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Bueno, una red que vos misma creaste, fundaste, ¿no es cierto? Sí, es una red que hace mucho tiempo, en el año 95, creamos con la doctora Silvia Cochen, Que ahora una, vamos a hablar con ella, que está vía Zoom, pero en un ratito nomás. médica neuróloga e investigadora del CONICET y docente de la UBA, y la doctora Diana Mafía, que es filósofa y también docente de la Universidad de Buenos Aires. La verdad es un orgullo tenerte porque, digo, una trayectoria, un camino recorrido, que seguís recorriéndolo, pero digo, todas las cosas que habrás atravesado para llegar hasta acá, como digo, para ser presidenta del CONICET y todas las cosas que has hecho. eh, ¿Qué importancia ves en este día que se celebró ayer el 11 de febrero, ¿no? El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? Yo creo que la importancia de este día es reconocer un problema. Cuando nosotros empezamos, que te estoy diciendo el año 95, hace mucho, el tema de la situación de la mujer en la ciencia, que era peor que ahora, por supuesto, no era un problema, no se visualizaba como un problema. Cuando nosotros le decíamos a nuestros colegas, varones o mujeres, tenemos que ver qué le pasa a las mujeres en los organismos de ciencia y tecnología, nos decían, no nos traigas otro problema, ya tenemos muchos. Si yo soy investigador de tal categoría, voy a ganar igual que la investigadora de la misma categoría. Así que acá no hay ningún problema. Entonces lo que nos permitió empezar a trabajar con este tema es empezar a mirar dónde estaban las mujeres, en qué categorías, en el caso del CONICET, o qué cargo en la universidad. Y lo que vimos rápidamente es que a pesar de que la Argentina hay muchas mujeres que se dedican a la ciencia, en este momento somos mayoría, sin embargo, no ocupamos los cargos más altos, mucho menos cuando estoy hablando del año 95. Claro. En esa época no había habido ninguna presidenta del CONICET, no había habido ninguna rectora de la Universidad de Buenos Aires, ahora tampoco. Estábamos ausentes. Claro, los cargos de poder estaban las Los mujeres de poder ausentes. y los más altos en lo que es lo académico, ¿no? Los cargos más altos. En el caso del CONICET, las categorías más altas, en el caso de profesoras titulares o asociadas, ahí eran muy pocas, muy pocas. Entonces empezamos con este tema, no te digo que fue así nomás rápido, hacíamos reuniones, venía muy poca gente. Poco a poco, ¿Reuniones solo mujeres o también algún hombre alguno integraba, venía alguno y que otro? escuchaba un poquito. Pero fue difícil. Yo creo que el gran impulso lo dio el movimiento de mujeres, ¿no? Cuando se empezó a ver la situación de la mujer en distintos ámbitos, y la ciencia y la tecnología también estuvo incluida, y a nivel mundial se empieza a tomar. De hecho, hubo, no me acuerdo exactamente en qué año, UNESCO dedica uno de sus capítulos a género, Sí. género y ciencia, y empiezan a ver, y lo que vemos ahora, ¿no? Que este tema primero tiene un día, como es el 11 de febrero, pero además de tener un día, tiene mucha gente discutiéndolo. Cómo hacer, cómo incentivar vocaciones, cómo facilitar la carrera de las mujeres en la ciencia y en la tecnología. Perfecto. Vamos a recibirla a Silvia Cochen, que ya está vía Zoom. Ella es neurocientífica, investigadora principal del CONICET, fundadora también de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Bienvenida. Buenas noches, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué placer tenerlas a las dos acá y que podamos hacer esta charla. No sé si estabas escuchando lo que estábamos hablando con Sí, Ana. estaba escuchando lo que dice Ana. Para nosotras como mujeres, yo creo que para todos y todas los investigadores es un lujo tener a Ana como presidenta del CONICET. Lo digo no porque está presente, sino porque es un momento histórico, ¿no? Que una mujer que además es una excelente investigadora tuvo conciencia del problema de las mujeres hace tantos años. Totalmente. Y que ahora tiene la posibilidad de dirigir una institución que es, yo creo, la institución de mayor prestigio en nuestro país. ¿Y cómo fue atravesar, digo, para vos también ahí, nos estaba contando Ana, cómo fue un poco, que fue un camino, es un camino arduo porque todavía no está resuelto, ¿no es cierto? Digo, pero ¿cómo fue para vos también llegar también a tu lugar al día de hoy? Bueno, como siempre hay que saltar vallas, ¿no? Las que son visibles y las invisibles. Y hay que tratar de saltear esta cosa
ahora te hablo desde la neurociencia, Sí. nosotros hablamos de, en el mundo se habla de neurosexismo porque se aprovechó algunos saberes de la neurociencia para usar ese lenguaje y hacer fraude científico y querer demostrar a partir del lenguaje de la neurociencia y de investigaciones que se hicieron en neurociencia, demostrar que muchas de las cuestiones que son culturales, sociales, económicas, donde impera el patriarcado, donde se generan situaciones de inequidad, donde son situaciones absolutamente injustas, que nos someten a las mujeres, demostrar que eso es en realidad natural, es congénito, Por es una cuestión genético. biológica. Y pero vos que Claro, sos y entonces, neurocientífica, ¿qué ves ahí? O sea, ves el fraude por eso justamente. hablamos de neurosexismo, no es novedoso, ¿no? O sea, en No, el siglo pasado se usaba el peso del cerebro para demostrar que éramos más tontitas. A este siglo se utilizan algunos avances neurocientíficos súper interesantes, que nosotros usamos eso como recurso de investigación para decir mentiras. Y entonces se usan errores metodológicos, se usan una serie de cosas que terminan siendo un fraude, pero para fundamentar lo que son estereotipos negativos de nosotras las mujeres. Entonces creo que, yo digo que hay un círculo no virtuoso, ¿no? Aparece un trabajo de este tipo, hecho en modelos experimentales o en humanos, aparece un montón de gente que dice, por eso nosotros tenemos que lavar, cocinar, ocuparnos del cuidado, claro. dejarnos someter o esperar situaciones así horrorosas como el instinto sexual, etcétera. Mm. Y después tenemos que salir a trabajar para decir eso es falso, eso es un fraude, no hay ninguna evidencia cierta. Entonces digo esto porque tiene que ver con la pregunta que me haces. Sí, Creo que una cuestión fundamental, nosotros lo decimos a las mujeres jóvenes que trabajan con nosotras, es como que no se crean ninguna de las mentiras que se dicen. O sea, tenemos derechos para ocupar los mismos cargos que los hombres, para cuando nuestras particularidades y peculiaridades ocupar los mismos lugares. No hay ninguna investigación científica seria que muestra que no somos capaces. Y creo que esto es importante, ni tampoco nos ponen en ese lugar de la elección, como que si querés ser madre no podés ser investigadora o no claro. podés ser, no sé, periodista. Entonces creo que es una cosa, yo lo escuchaba a Ana que hablaba y yo estoy de acuerdo con ella, creo que este trabajo nuestro como mujeres militantes en el sector de la ciencia y técnica tuvo como un empujón impresionante de nosotras también mujeres militantes en el campo popular, el derecho al aborto, Sí. todos los derechos así de la evidencia puesta contra la violencia, ni una menos, todo esto fue acompañando mejores condiciones para una equidad. Total. Ana, ¿y cómo se desarticula en el día a día todo esto que está contando Silvia y que vos también nos contaste? Bueno, lo que cuenta Silvia es un entorno cultural complejo, ¿no? Y lo cultural no es tan fácil de desarmar. No, y más cuando está tan internalizado y tan Está naturalizado. internalizado en los padres, cuando hablamos de vocaciones científicas y sobre todo en los lugares más duros, ¿no? Para las mujeres que son las ingenierías, la informática, la física, la matemática. Uno ve estudios, Pero ya, perdón que te digo, pero ya el decir que es duro sí, ya te implica como un prejuicio de algo, ¿no es cierto? Porque quizás no es duro para la mujer, es pero igualmente la duro. ciencia dura. ¿eh? Igualmente duro para la mujer como para el varón. Exacto. Son carreras difíciles, no son tareas sencillas. Pero si vos a la niña ya lo ubicás en un lugar, como ocurre a las 8 o 9 años, las niñas ya no dicen que la matemática es su materia favorita, por lo menos un porcentaje importante. Y cuando le preguntás a los docentes y a los maestros un porcentaje, dicen esto es natural, es lo que decía un poco Silvia Sí. hace un ratito. Es muy difícil de seguir remando en Mercurio, decimos nosotros, porque ya el Claro. dulce de leche es poco, Es verdad. para poder avanzar, para hacer una carrera científica, donde entras a una facultad donde solo la cuarta parte son mujeres. Hay pocas mujeres docentes y escasísimas mujeres decanas, por ejemplo, en una facultad como ingeniería, donde los varones también traen un cierto hándicap porque en general, culturalmente, el que ayuda con las herramientas o arreglar el auto es el hijo varón. Entonces ya tiene como una aproximación al tema. Total. En la informática, vos fíjate que ha habido cuestionamientos desde el movimiento de mujeres, los juegos en general son más asociados, más hacia los gustos del varón. Ni hablar de los juguetes que uno puede llegar a hablar horas, ¿no? De quién le regalan la escobita o la muñeca y a quién le regalan el juego de química. Que afortunadamente a mí sí me lo regalaron. Qué bueno, claro. Pero todo eso te va marcando y entonces son barreras
invisibles. Sí, nadie dice no puedes estudiar ingeniería, pero te lo están diciendo Te lo de están otro lugar. inculcando de poquito a poquito, ¿no? Poquito a poquito. Y a eso le tenemos que, cuando entras a la carrera, hay situaciones complejas de las que parece que las instituciones de ciencia y tecnología son impolutas, pero hay violencia de género, hay acoso, algo que se ha comenzado a hablar ahora, porque antes parecía que Tabú. entrábamos en un santuario, Total. y no es así. La invisibilidad, las mujeres son menos invitadas para dar conferencias, para participar en simposios, etcétera. Por ejemplo, el CONICET ahora no financia este tipo de reuniones científicas si no hay equidad de género en la participación en los lugares tipo de conferencias, simposios, seminarios, etcétera. Bueno, son todas cosas que todo parece pequeño, Sí. pero la sumatoria es muy grande. Pequeño ahora, ¿no? Yo tuve Es un que cuanto profesor más que me pequeño decía, creo que es más difícil, más fácil, son- es más el- fácil de son las inculcar. microdesigualdades. Exacto. Son las microdesigualdades que todo parece naturalizado. Y esa cosa que está naturalizada, quizá ahora hay una mirada más atenta. Pero Sí. antes no existía. Yo tuve un profesor que en la primera teórica dijo, qué suerte que hay muchas mujeres porque cuando abandonan son buenas cocineras. Ahora no lo podría decir. Sinceramente ahora lo hubieran matado. Pero en ese momento eso estaba naturalizado. ¿Sí? Y entonces siempre hablan las que se quedaron. Claro. Habría que buscar a las que no pudieron, pero no porque no eran lo suficientemente inteligentes ni estudiosas, sino que hubo un entorno que les decía de alguna manera permanentemente, no, acá estás de más. ¿Y vos como presidenta del CONICET encontrás cierta resistencia todavía del género masculino? Yo te voy a decir que a veces el género masculino también, no todas las, o sea, ser mujer no significa tener conciencia de género, no es un sinónimo. Creo que sí, en parte, si yo comparo cuando yo inicié con becarias, estábamos muchísimo mejor. Pero sí, por supuesto, y eso yo lo siento no solo dentro del CONICET, sino en la sociedad, ¿no? Bueno, ya avanzaron mucho. Y sin embargo es un terreno que empezamos a recorrer, pero que nuestro deseo, bueno, lo que dice Silvia, lo que decimos nosotros, es que las jóvenes que ahora están iniciando una carrera científica o que deciden estudiar una carrera científica, no tengan que dar tantas ventajas como dieron las de mi generación, y ni hablar de nuestra generación anterior. Con Silvia lo primero que hicimos, con una camarita muy pequeña, filmábamos, hacíamos entrevistas a mujeres que habían llegado a cargos altos y la mayoría había sacrificado su vida familiar para poder estar ahí. No es muy inspirador para una joven eso. No, claro, no es muy inspirador. Pero Silvia, ¿qué pensás que hay que ajustar de acá en adelante? Digo, con todo lo logrado hasta acá, pero digo, mirando hacia el futuro. Bueno, yo creo que una cosa que me parece muy importante es que aparezca más visibilidad, eso que decía Ana, de tener que las mujeres desde muy chicas tengan otro tipo de referentes, que aparezcan otras mujeres que demuestren que... Me estoy acordando, te escuchaba Ana y me acordaba que en el último encuentro nacional de mujeres presencial que se hizo en Trelew, yo estuve coordinando, siempre es muy horizontal la organización ahí, ¿no? Pero coordinaba el taller de género, ciencia y tecnología que nosotras desde la RACIL lo hacemos en todos los encuentros de mujeres. Y me acuerdo que me impactó muchísimo que había mujeres, no, el último fue en La Plata, me parece, o el anteúltimo, en La Plata, y en Trelew pasó lo mismo. En los dos, yo me quedé muy conmovida porque había muchas mujeres jóvenes que venían de las ingenierías. En Trelew había de mujeres de petróleo que te contaban, por ejemplo, que decían que estaban dudando, que sufrían situaciones de mucha violencia, como que tenían el mejor promedio, pero ir al pozo era muy importante, ¿no? Y que los docentes les decían que no podían mandarla al pozo porque ahí estaban hombres que hacía mucho tiempo que estaban 2 semanas solos sin mujeres, como que está eso, por eso yo hablaba antes, que tienen instinto sexual, no tienen un lóbulo frontal enorme, un lóbulo temporal, o sea que ven una mujer y van a tirarse de encima. Entonces, esta ridiculez hacía que las mujeres no merecían esa que era una prebenda poder ir al pozo y ver cómo se trabajaba. Y después había otras jóvenes que me llamaban la atención que decían, muy jovencitas, que decían que les gustaba la investigación, pero bueno, también querían ser madres y que entonces en su familia le planteaban que si se quería ser madre, digo, sigue habiendo estereotipos muy negativos que están en contra de que las mujeres, nosotras somos la mitad del cielo, un país no puede pensarse soberano con un desarrollo de ciencia y tecnología acorde para que lo sea. Entonces, eso es un problema para todos, para hombres y mujeres, pero digo, en las mujeres me parece que hay que trabajar mucho más desde que son pequeñas. Claro. El trabajo de la motivación
para que puedan elegir carreras que sean de tipo científico, o sea, carreras científicas, ¿no? Especialmente en aquellas áreas que están menos representadas. Totalmente, Por eso me parece importante que este medio lo tome, que haya ese sí. día, que se celebre. Sí, Pero sí, me parece sí. que el punto fundamental es decir, no se coman chicas ninguna mentira, uno puede ser todo lo que uno quiere y es trabajoso y es difícil. Tiene que haber una política pública para que esto sea posible para todas, por supuesto. Hoy la tenemos. Tiene que haber una universidad pública abierta, tiene que haber instrumentos para que se logren, pero esos mensajes son siniestros, ¿no? Que no se los Total. compren. Sí, fíjate que nosotros entrevistamos una geóloga Sí. que para entrar a la mina se disfrazaba de varón, porque la mina es celosa y no deja entrar mujeres, ¿no? Eso No. hace unos años. Entonces tenía, o sea, fíjate toda la ventaja que daban, o todavía dan, pero más aún antes, las mujeres para hacer una carrera científica, ¿no? No, es tremendo. Tremendo, bueno, pero por suerte ahí, estás ahí en ese rol tan importante, marcando ustedes, ¿no? Digo, marcando y allanando el camino también y trabajando para que eso suceda, para que muchas mujeres también, desde chiquitas, puedan inculcarle la ciencia y puedan elegir libremente qué quieren ser. Sí, sí. Así que muchísimas gracias, No, gracias a Ana. Un ustedes. placer. Silvia, dos referentes enormes de la ciencia aquí en Desde el Conocimiento. Gracias y como les decimos, estamos a su disposición también cuando quieran en Muchas este gracias. programa. Un placer. Muchas Chau, chau. gracias, Chau, muchas chau. gracias. Un abrazo.
Y quiero agradecer a Mi Gusto Empanadas por todo lo que nos mandó para todo el equipo que están ahí. Todos con mucho gusto comiendo esas empanadas. Las mejores empanadas las encontrás en Mi Gusto. Un beso para Sergio, su dueño, que tiene las mejores empanadas del condado. ¿Se te rompió el celular? ¿Querés comprar uno nuevo? ¿Querés comprar un nuevo equipo? Yo te recomiendo Celtec, donde van a poder solucionar cualquier problema que tengas con tu celular y vas a poder comprar los mejores equipos al mejor precio. Seguilos, escucha bien, @Celtec Belgrano, @Celtec Belgrano, y ahí solucionás todo lo que necesites. Mis amigos de Travel y junto con la Central de Reservas Boutique Hotels te proponen un nuevo concepto para viajar por Argentina, alojándote en pequeños y exclusivos hoteles, estancias y lots. Todos características únicas para que tengas unas vacaciones inolvidables. Seguilos en @app con doble P, Travely con B corta, y para conocer más en sus redes sociales, viaja junto a Travely. Y la Universidad de Jujuy este año lanzará 20 cursos de oficio para este año y vamos a estar ya en comunicación. Nos vamos a Jujuy. Rodolfo Tequi, rector de la Universidad Nacional de Jujuy. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Maju, y como siempre un gusto estar en este programa. Un gusto que estés, Rodolfo. ¿Cómo va? Bueno, tenemos esta linda noticia de los 20 cursos de oficio que van a lanzar. ¿En qué consisten? Bueno, como ustedes saben, desde hace un tiempo la Secretaría de Políticas Universitarias, en el momento que la ocupaba el actual ministro Jaime Persic, lanzó un programa muy ambicioso para que todas las universidades públicas de la Argentina pudiéramos brindar, además de las carreras de grado y las tecnicaturas, pudiéramos dar cursos cortos en oficio que preparen para el trabajo rápidamente, cursos de 3-4 meses. Para eso hemos dispuesto la creación, en el caso de la Universidad de Jujuy, de la Escuela de Formación Profesional, y ahora estamos avanzando seguramente este año con alrededor de 20 cursos. Son cursos cortos de oficio que tienen que ver con la construcción, que tienen que ver con la informática, que tienen que ver con el turismo, tanto para aquellos que no están todavía incorporados al mundo del trabajo, para que puedan rápidamente adquirir habilidades, o para gente que quiera perfeccionar el trabajo que está haciendo o la tarea que realiza, y bueno, y pueda tener competencias y habilidades para encontrar rápidamente inserción laboral. Claro, una salida laboral rápida. ¿Y se dictan de forma presencial? Sí, la mayoría de ellos en forma presencial. Puede haber, como siempre ya lo hay en la universidad, alguna actividad que se dicte de forma virtual, y los cursos en el caso de Jujuy van a ser dictados en todo el territorio provincial. ¿Y quiénes pueden anotarse, Rodolfo? En general, ¿Cuáles son las condiciones? En general, este tipo de cursos no tienen requisitos previos, digamos, como el caso de las carreras universitarias, que deben tener el secundario completo, etcétera, etcétera. Acá lo más importante en estos cursos es la gana de aprender, de adquirir habilidades en alguna determinado oficio, en alguna determinada disciplina, así que salvo algún curso que por su especificidad tenga algún requisito mayor de formación previa, la verdad que no
no, en general no hay requisitos previos y tampoco nosotros tenemos requisito de edad, como sí tienen los cursos que en general se dictan a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, que bueno, ahí sí hay una franja etaria que es la que lo puede hacer. Bueno, pero está bueno porque por ahí nos están escuchando porque nos miran, mucha gente de Jujuy o por ahí de provincias cercanas que Por supuesto. quieran viajar y dicen, me quiero anotar en un curso, ¿cómo tienen que hacer? ¿Se meten en la web? ¿A partir de cuándo Sí, sí. arrancan? En los últimos días de febrero, primeros días de marzo, nosotros en nuestra provincia de Jujuy, a esta altura del año, siempre tenemos una frase que repetimos, después de carnaval. Ustedes saben que el Claro, carnaval es una festividad muy importante para nosotros, para todo el norte total. argentino. Así que bueno, Qué lindo el dicho carnaval como de lo Jujuy, sí. decimos nosotros, seguramente los primeros días de marzo, después de carnaval, a través de la página web van a tener todos los anuncios de las fechas, que incluso los cursos se van a repetir, no es que se dicta un curso y después el que no logró por ahí el ingresar en el cupo que tenía ese curso no lo va a poder Claro. hacer, porque estos cursos se van a repetir a lo largo del año y en distintas localidades para que la gente que por ahí no alcanza a entrar en el cupo de un primer curso, unos meses después lo puede hacer de todas maneras. Así que también va a tener esa flexibilidad y lo importante es que el certificado de aprobación es emitido por la propia Universidad Nacional de Jujuy. Perfecto, bueno, buena aclaración esa. Si no llegan a anotarse porque el cupo se completó, van a volver a abrir nuevos meses después. Todo después del carnaval, así que primeros días de marzo. Rodolfo, muchísimas gracias por estar aquí en Desde el Conocimiento. No, gracias a ustedes, como siempre, informando el quehacer universitario. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y seguimos con más Desde el Conocimiento. En minutos no se muevan de ahí. En el próximo bloque vamos a estar hablando de género en las universidades, las políticas de género hacia dentro de las universidades. Y ahora sí, vamos a presentarla a ella que volvió. Va a ser su primera columna del año. La extrañamos, es Sole Gori. ¿Cómo está? Vamos a presentarla como se merece porque es inmunóloga y miembro del grupo Ciencia Infantil Anti-Fake News. Y hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Eso mismo, sí. Me encanta que, bueno, gracias por la bienvenida de nuevo. Pasa que no nos habíamos cruzado, ya vine, pero no nos Claro, habíamos ese cruzado. día no estaba yo. Tenés Así razón. que- Entonces es pero la segunda no del importa, año. pero arranca con vos. Es la segunda del como año. siempre. Hoy es Sí. la primera para mí. Está muy bien. Es la segunda con vos. Es verdad. Perfecto. Sí, bueno, acá muy contenta de que toquemos este tema, ¿no? En el Sí. programa. Hoy un día dedicado, ¿no es Es cierto? un día dedicado, Ahí está. así que está bueno que podamos verlo desde distintas aristas, pero hablar de esto, visibilizar, está buenísimo. De hecho, por eso es que justamente este día existe, ¿no? Porque la idea Exacto. es visibilizar y más que nada lo que creo que más llama la atención es el Día de la Niña también en la Eso ciencia, me ¿no? preguntaba, ¿por qué la niña? ¿Viste? ¿Por qué la niña? Bueno, justamente ¿por qué la niña? Porque hay estereotipos de género que lo que hacen, que ya desde los 7 años de edad de las niñas se consolidan, ¿sí? Y después se perpetúan durante la adolescencia y lo que hacen es coartar, limitar, hacer que las niñas crean que la ciencia no es para ellas. Claro. Ni la ciencia, ni la tecnología, estas llamadas STEM se llama, que justamente tiene que ver con las ciencias más mal llamadas duras. ¿Por que qué? son Claro, ¿por las- qué se llaman ciencias duras? Y no, está mal volverlo a te mal decir, pero no, decilo, mal predispone, decilo. no, por eso digo así, lo aclaro, Claro. porque todo el mundo lo conoce como duras y blandas las sociales, duras las más exactas, ¿no? La física, las ingenierías, la ciencia biológica. Bueno, es justamente esas STEM, ¿no? Y lo que tiene que ver también con tecnologías, con programación, por Claro. ejemplo, que está muy de moda, informática, bueno, todo eso es un área donde las mujeres Sí. faltan. Y justamente faltan podríamos decir, por culpa de estos estereotipos de género que se perpetúan desde que somos chiquitas, ¿no? O sea, tenemos, no sé, Navidad, Reyes, ¿qué nos regalan? Claro, ¿No? Hay sí, que una empezar a ver esto. muñeca, Claro. Y al nene que le regalan. Eso, a la nena, al nene.
Quizás pecamos, y ya hago la salvedad, quizás en estos días uno habla más de una manera más binaria, ¿no? Sabemos que hoy hablamos de un montón de personas y de cosas, y no quiero caer en el binarismo, pero hoy, como es el Día de la Niña y la Mujer, hay que hablar de niñas y mujeres. Total. Entonces hago esa aclaración. Pero bueno, estos estereotipos de género, justamente hay evidencias científicas que podemos determinar esto de que existen esos estereotipos y que condicionan luego entonces la elección de la carrera. De hecho, hay un estudio muy interesante donde justamente se ve que entre los 5 y las niñas de 5 años no tienen ningún problema y ven a todas las disciplinas posibles, ¿no? Como tanto para mujeres como para varones. En cambio, a los 7 años, 8 años, ya las niñas eligen mejor otro tipo de carrera que no tenga que ver, por ejemplo, no eligen la matemática. Claro, porque viste que dicen que hasta los 5 años los seres humanos somos como más en esencia, digamos. Sí. Y ya después empezamos a absorber un montón de, por ahí, de pensamientos de los padres y de Sí, otras lo cultural. personas mayores. Ujú. Y después, claro, los prejuicios aparecen luego de esa edad. Total, ¿no es total. Y cierto? ahí por eso es muy importante esa edad, porque se definió justamente cómo cambia entre 5 y 6, 7 años, donde empiezan a elegir tal vez juegos que tienen más que ver con el esfuerzo y con la perseverancia, y no juegos que son más de brillantez o de inteligencia, por ejemplo. Mirá. Como que ya se asocia a todo lo que tiene que ver con la inteligencia con habilidades masculinas. Y con las ingenierías, por ejemplo, para todo lo que son los varones, ¿no? Lo masculino. Y no solamente en las niñas y niños se vio esto, sino que también se ve en los padres. Hay otro estudio donde en museos de Estados Unidos, en un museo en el área en la sala de ciencias, ahí en California, pusieron micrófonos y cámaras y justamente veían cómo hablaban los padres y madres con los chicos, con los hijos, y veían que justamente se hablaba más de ciencia. Los padres varones y las madres también hablaban más con los hijos varones, no con las hijas. Sí. Y de hecho utilizaban hasta vocabulario más complejo con los varones y no con las chicas. Después también vieron en el caso de las niñas, en el otro trabajo que les decía, por ejemplo, que están más asociados más que a la inteligencia, a la amabilidad. O sea, como que las nenas de 7 a partir de los 6 Claro. años empiezan a discernir más figuras que tienen que ver, o personajes que tienen que ver con la amabilidad y no tanto con la inteligencia. Entonces, bueno, eso más que hay un trabajo acá también que participamos, Argentina, en un estudio de Flaxo UNESCO, donde se vio en escuelas de Cava haciendo entrevistas a niños, niñas y a sus padres. Y, por ejemplo, 9 de cada 10 niñas de 6 a 7 años, de 6 a 8 años, Sí. decían que las ingenierías eran de varones. 9 de cada 10, un número 9 de cada enorme. 10. Claro, Y el muy alto. 50% de los padres creían que los hijos varones tenían más habilidad, por ejemplo, para carreras como programación y Claro. todo lo que tuviera que ver con la computación, por ejemplo, donde justamente son las áreas donde menos hay representación de las mujeres, y por eso es tan importante este día y tratar de no reproducir los estereotipos de género, que es muy difícil porque hemos Está todo sido muy criados y internalizado. educados muy naturalizado, es muy internalizado, complejo. pero está bueno que se hagan este tipo de estudios porque significa que están poniendo una lupa de alguna manera a estos comportamientos que surgen como de manera tan natural que uno no se da cuenta, y está bueno Total. identificarlos como para, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer para el cambio? Total, y además también la ciencia le sirve, no es solamente esto para que se empodere la mujer y para que justamente llegue a los lugares que tiene que llegar y que no haya brechas, sino que también a la sociedad le sirve tener científicas mujeres. Hay otras preguntas que se hacen las mujeres que no se las hacen los varones, y si somos la mitad del planeta, digo, ¿no? Tendríamos que tener justamente una ciencia diversa. O sea que, parafraseando a Agostina Mileo, que es una divulgadora científica también, Sí. ella dice, si el futuro es feminista, la ciencia va a tener que serlo, no va a También, quedar otra. Además, obviamente. no hay motivos biológicos para creer que en un momento se discutió el cerebro femenino masculino es distinto y las capacidades Sí. y las habilidades. No hay evidencias científicas que te limiten, por lo menos ya por naturaleza, estemos limitadas a algunas carreras. Limitadas no, pero sí aportar cosas diferentes, ¿no es Obvio, cierto? obvio. Y es que así podríamos ver, la medicina dejaría de ser androcéntrica y la seguridad vial dejaría de ser androcéntrica si hay más mujeres donde deben estar. Así que básicamente bueno. eso les traigo hoy, una columna distinta, pero bueno, me Pero parece súper que era interesante. necesaria. Era necesaria, aparte, viste, nuestro programa especial del día de hoy, que estamos hablando de este tema y que es súper interesante, como decirlo, verlo también desde otra arista, ¿no? Totalmente. Bueno, Sole, un placer. placer. Placer de vuelta. Nos vemos próximamente. Nos vemos pronto. Gracias, hermosa. chau.
Bueno, ahora tengo el gusto de contarles que hay talleres de ciencias para niñas y adolescentes en la Universidad Nacional de Quilmes. Y para eso tenemos dos invitadas que vinieron acá, espléndidas. Ellas son Mariana Capelo, Laura Trebuch. Ambas son licenciadas en Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes e integrantes del colectivo de Mujeres en Ciencia y Tecnología. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntenme cómo es esto de los talleres para niñas y adolescentes, en qué consisten, porque está bueno informar a nuestro público, por ahí no están tanto al tanto de lo que está sucediendo. Bueno, y esto ya se está llevando a cabo, ¿no es cierto?, en la Universidad de Quilmes. Sí, desde que comenzamos en 2018, la verdad que llevamos a cabo bastantes talleres y actividades para incluir la perspectiva de género en la ciencia y la tecnología, lo cual realmente nos enorgullece un montón. Pero para mencionar algunas actividades que hemos llevado a cabo, por ejemplo, en 2019 participamos de la Feria de Ciencia Ciencia Poderosa, que fue desarrollada por estudiantes graduados y graduadas de la Universidad de Quilmes, junto con una agrupación barrial de la Villa 31. Se realizó en dicho barrio y fue destinada justamente a niñas, niños y adolescentes. Y lo que buscaba esta feria era llevar el laboratorio al barrio y al territorio, por lo que fueron distintos laboratorios de distintas universidades públicas. Y desde Mujeres en CIT llevamos un stand en el cual, por ejemplo, hablamos de la historia de distintas científicas argentinas y latinoamericanas y justamente reflexionamos sobre los diversos sesgos de género y el rol de la mujer en la ciencia. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fueron esos talleres? ¿Cómo impactó en la gente? La verdad que fue interesante para ellos, se coparon en integrarlos. ¿Cómo fue? Sí, sin dudas. Fue interesante no solo para quienes participaron en los talleres, digamos, viviéndolos desde el punto de vista de los jóvenes o niñes, sino también en nosotras y en el grupo, ¿no? Esto ayudó a que se vaya consolidando un grupo que inicia en 2018, antes del 8M, del Paro Internacional de Mujeres, que, bueno, ahí nos proponemos como a pensar un poquito cuál era nuestro rol y cómo había que evidenciarlo y de qué cosas había que cambiar. Y en ese sentido empiezan como a aparecer estas pequeñas trayectorias como para generar esos cambios. Nos pareció que justamente ese despertar vocaciones científicas tempranas en niñas y niñes era como el camino que había que tomar. O sea que es ambos sexos, ¿no es cierto? Digamos, niñas, niños, o sea, niñes directamente, no solo para las mujeres. No, justamente la finalidad es, como decía Mariana, despertar estas vocaciones en las niñas y adolescentes para intentar terminar, ir al camino con los sesgos de género, pero en general es para niñas, niños, adolescentes. ¿Y ustedes qué fue lo que las impulsó a organizar esto, digamos? ¿Qué falta estaban viendo? Fundamentalmente que había muchas carreras, incluso dentro de nuestra propia universidad, que están más vinculadas a lo que son las informáticas, las ingenierías, y que la cantidad de mujeres que transitan por esas disciplinas siempre fue menor que los hombres. ¿Mucho menor el porcentaje? Sí. En carreras como programación prácticamente no hay mujeres y nos parecía que eso no era una casualidad, sino que simplemente estaba involucrado todo un sistema de años en donde se fue favoreciendo, ¿no?, por un poco una cultura patriarcal en la que vivimos, ese sesgo hacia que los hombres estudiaran quizás esas carreras y las mujeres otras. Y esto ¿cómo se desarticula algo que está tan impuesto, que está tan naturalizado y que por suerte ya desde hace tiempo se está visibilizando y se están haciendo cosas para desarticularlo? Pero ¿cómo es llevar a cabo esa desarticulización? O sea, empezar a hacer ese movimiento para que suceda lo contrario. Sí, es bastante complejo, de hecho... Digo, en la práctica, ¿no? Porque hablarlo es divino, pero digo, en la práctica, ¿cómo se hace? Sí, es bastante complejo. Quizá nosotras, para responderte esto, ¿no?, en la práctica, desde los talleres, también un poco lo que buscamos, como te mencionaba antes, es reflexionar, no solo con las niñas y las adolescentes, sino también con los niños, porque lo vemos como sumamente importante esto para que no sean ellos quienes el día de mañana reproduzcan todos estos estereotipos de género. Exacto. Entonces, reflexionar, por ejemplo, qué sesgos de género tuvieron que afrontar las pioneras científicas y qué similitudes y diferencias hay con los sesgos de género que hoy día las mujeres y ciencias tenemos que afrontar en nuestra labor cotidiana, para así poder también aprender del pasado y seguir construyendo y mejorando en el camino hacia eliminar los sesgos de género de una manera total. ¿Ustedes qué han tenido que afrontar, digamos?
desde que arrancaron? De todo un poco. Sí. Desde romper con ciertos mitos de que no es necesario ni nombrarnos como tales, ¿no? Nombrarnos como mujeres, de nombrarnos como si yo soy una profesora, soy profesora, no soy un profesor, desde esa lucha hasta una lucha de Claro, poder porque tener dice el nuestros profesor, lugares. claro, no se dice la profesora, es verdad. Claro. Siempre se menciona que hay un profesor. Y eso lleva también a que Pero ¿cómo se nuestro- hace en la diaria? Porque ¿cómo es llevado a la diaria ustedes, puesto en práctica? ¿Desde qué lugar? ¿Desde el enfrentarse con el desde otro? el día a día, pero la desde charla, las pequeñas la palabra. cosas, claro, en las conversaciones, en los Claro. pequeños gestos, cuando hay que armar un cartel, cuando hay que armar un comunicado, cuando hay que hacer cualquier cosa de nuestra diaria, ahí aparece siempre como tenemos que ir militando Claro. que las mujeres también somos parte de esa comunidad científica. Sí, reflexionar sobre qué tipo de invisibilizaciones hay también, que bueno, como mencionabas antes, a veces quizá no son tan claras, pero están, y eso Claro. termina construyendo que se siga manteniendo, como decía Mariana, el patriarcado y el sesgo de género dentro de la ciencia y la tecnología. Y que cuando pensemos en una figura científica, lo que se nos viene a la cabeza es un hombre, El científico. ¿no? Que tiene ya muchos años, con el pelito blanco. El señor Y- científico, claro, veo sí. pelado acá con el pelito blanco y los anteojos. Tal cual. Claro. Por eso desde los talleres o desde las actividades que solemos implementar y tratar de que cuando uno le presenta la ciencia a las niñas o a los niños, bueno, mostremos otras personas, ¿no? Mostremos mujeres, mostremos disidencias, si es que podemos. ¿Y cómo es la recepción de los niños de toda esta información? ¿Cómo La lo verdad que reciben? les encanta Sí. en general. Y también esto, se quedan reflexionando muchísimo y lo interesante también es que nos hacen reflexionar a nosotras también. También. No es que simplemente es nosotras haciéndolos reflexionar y Wow. haciéndolas reflexionar, sino que a veces llegan a conclusiones que son fantásticas y eso es lindo, así de vuelta. Es que tienen una mirada tan limpia de todo que ese feedback me imagino que debe ser muy rico para ustedes también. Y eso es lo que hace también que poco a poco se nos vayan ocurriendo más actividades, que querramos duplicar esa apuesta, así es como después, no sé, surgió un proyecto de extensión dentro de la universidad como para poder hacer, ¿no? más talleres, más actividades, porque al principio fue algo que surgió, ¿no? Como algo más voluntario y más informal, si se quiere. Y qué bueno que arranquen así, ¿no? Con niños y niñes y adolescentes, porque uno piensa que dice, bueno, esto es cuando tienen que decidir una carrera, cuando terminan el secundario, a ver qué estudian. Pero digo, ustedes ven la importancia realmente de lo que es ya inculcarles estos conocimientos cuando son más chiquititos, ¿no es cierto? Sí, sí, sin dudas. Sí, porque ahí es cuando, como decíamos más temprano, si estamos viendo que el único papel de ciencia que nos están mostrando es el de determinadas personas, vamos a siempre ver esa ciencia y no una ciencia feminista, y para eso Total. tiene que estar formada por mujeres. Y con respecto a los talleres, por ahí hay muchos padres o muchos chicos en este momento mirando también y dicen, yo quiero participar, me acerco a la Universidad de Quilmes, entro a la web, ¿cómo pueden participar de estos talleres? Nosotros a veces nosotras generamos talleres puntuales, por ejemplo, como mencionaba recién, que lo llevamos a cabo en la Villa 31, Sí. o por ejemplo también hemos llevado a cabo un taller llamado Mirá la ciencia que hacemos, que lo hicimos con un colegio de la Villa Itatí, que el colegio vino a la Universidad Nacional de Quilmes. Esas actividades quizás son actividades ya puntuales Claro. y pactadas con determinadas escuelas, pero a veces también tenemos actividades abiertas. Hemos desarrollado actividades con el municipio de Quilmes, por ejemplo, Ah, mira. a la cual se acercaron distintos niños, niñas y adolescentes del municipio, y en general las publicamos en nuestras redes, así que nos pueden seguir en ¿Cuáles son nuestras las redes? redes. Síganlas, sí, Sí, ¿cuáles que son es, las redes? Instagram es Mujeres en CIT, nos pueden seguir ahí, también estamos en Twitter. @mujeres En CIT. en CIT. Y también, bueno, estamos en Twitter también igual, y ahí solemos publicar toda nuestra información y Mujeres los en talleres. CIT, perfecto. Bueno, un placer, chicas. La Muchas verdad, gracias hablar con por la ustedes. invitación. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Muchas Qué gracias. maravilloso y bueno, que esto crezca cada vez más. Muchísimas Totalmente. gracias. Gracias Por más por venir mujeres hasta acá. científicas. Ahí está, por más mujeres científicas. Muchas gracias. No, por Muchas favor, a gracias. ustedes. Leiva Joyas ofrece la mejor cotización del mercado para tus objetos de valor. Compran joyas, alhajas, brillantes, relojes y antigüedades. Pagan hasta 18.000 pesos el gramo de oro. Visita su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819 y conoce a su equipo de tasadores expertos. Leiva Joyas es de mi confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Ahí nos estás mirando, te agarró hambre y estás pensando qué comer, todavía no cenaste. Bueno, nosotros te recomendamos probar las cosas riquísimas que tiene Otaku Sushi. Seguilos en Instagram, @OtakuSushiArt. Son nuestros amigos y te los recomendamos. Y ahora sí tenemos otra entrevista y vamos a entrevistar, como dice el Graf, a la primera rectora mujer de la historia de la Universidad del Nordeste. Ella es Delfina Beirabé. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y vos bien? Bien, bien, un gusto. Un placer que estés acá. Bueno, estamos diciendo, la primera rectora en la historia de la Universidad del Nordeste, una historia, una trayectoria de 57 años. O sea, en 57 años, ella es la primera rectora en la historia de la universidad, así que felicitaciones. ¿Hace cuánto que asumiste el cargo? Bueno, yo estoy ya en mi segundo mandato, casi concluyendo el segundo mandato, así que ahora la universidad tiene 65 años. Claro. Así que hace casi 8 años que soy rectora de la universidad y bueno, estoy terminando mi gestión. Ya estás terminando tu gestión. ¿Y cómo fue romper? A medios de año, sí. Ah, ¿y cómo fue romper el hielo de repente? Me imagino que habrá sido fuerte. Sí, creo que, bueno, siempre estos pasos rompen, ¿no? Tradiciones, rompen culturas. Yo toda mi actividad siempre académica la he hecho en el ámbito y profesional la he hecho en el ámbito de la universidad. Así que soy una persona que viene de este camino y siempre pensé que cuando uno llega a estos lugares lo hace también en representación colectiva, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, las mujeres hemos estado dando pasos. Lo que más nos cuesta, obviamente, es traspasar el techo de cristal y a veces las paredes de cristal, ¿no es cierto? Porque también tenemos que en esta cultura hay ciertos campos disciplinares que son más frecuentes de llegar a los lugares de gestión o de conducción. Y bueno, en mi caso yo provengo de las ciencias sociales, soy profesora en ciencias de la educación, vengo del campo pedagógico. Y bueno, y sí, soy la primera mujer, fui también la primera vicerrectora mujer de la universidad, antes de ser rectora. Claro, claro. Así que bueno, es un camino que lo hemos ido construyendo también, como digo, colectivamente, ¿no? ¿Y cómo fue esa construcción? ¿Cuáles fueron los palos en la rueda? ¿Qué fue todo lo que tuviste que ir haciendo en la diaria para poder abrir camino? Entiendo lo que decís perfectamente, que es en conjunto, pero digo, ¿cómo fue ese transitar? Bueno, yo creo que también un gran desafío que tenemos las mujeres es ir construyendo nuevos modelos de liderazgo y también nuevas prácticas dentro del campo de la política, ¿no? Yo personalmente creo en eso. Si tuviera que decirte cómo fue, creo que fue un camino muy artesanal, también muy colectivo, porque fue un proyecto que generamos y que gestamos digamos, con un grupo de gente de mi universidad, con varones y mujeres, claro, que hemos ido recorriendo también un camino en la gestión universitaria. Y por otro lado, yo digo, fue artesanal en el sentido de que fue un proceso con muy pocos intermediarios, ¿no? Yo me ocupé personalmente de poder hablar, de tener mucho diálogo con distintos sectores, escuchar, saber cuáles eran las expectativas y las necesidades. Claro. Y sobre todo creo que el camino más fructífero y más fortalecido es la construcción de confianza, ¿no? Total. Y en el caso de las mujeres, sí, claro, tenemos que poner a prueba muchas cosas, muchas más que los varones.
autoridad intelectual, tenemos que poner autoridad en el sentido también académico, ¿no? Las mujeres que llegamos a estos lugares en general también damos cuenta de una trayectoria académica de investigación, de docencia, de formación, que nos es más exigida que en el caso de los varones. Totalmente. ¿Y cómo se instala el género en las universidades? Bueno, primero, obviamente todos estos cambios son parte de un cambio cultural mayor, ¿no es cierto? De cualquier manera, yo siempre digo, las universidades tenemos esa tensión permanente entre, digamos, entre la conservación y el cambio. Somos instituciones altamente conservadoras, lo cual no es malo, quiero decir, porque también tenemos una función muy importante de conservación de la cultura, del patrimonio social y cultural, y esto hace a la conservación. Pero bueno, yo creo que cómo se hace formar parte también de poner estos temas en la agenda. Yo creo que cuando las mujeres llegamos a estos lugares tenemos la obligación de poner en la agenda estos temas que son invisibilizados muchas veces en las instituciones. Yo particularmente, bueno, hemos constituido una serie de procesos y también de resoluciones y de compromisos del Consejo Superior de la Universidad para, por supuesto, para generar protocolos de atención ante las situaciones de violencia, a revisar normativas y regulaciones que están pensadas con mucha anticipación a lo que han fijado también los convenios colectivos de trabajo del sector docente. Nosotros hemos hecho una actualización también de por ejemplo, del régimen de licencias que tuviera una perspectiva de género y de igualdad, sobre todo de derechos, incluyendo, por supuesto, a los varones en esto también. Capacitaciones, ahora con el tema de la ley Micaela. Es decir, yo creo que, bueno, hay un trabajo también que nos toca a las mujeres. No solamente, obviamente, tengo muchos colegas varones que han hecho este mismo trabajo en sus propias instituciones, de universidades me refiero, pero creo que el compromiso de las mujeres cuando llegamos a estos lugares es más fuerte. Absolutamente. Absolutamente, y felicitaciones, Delfina, por el compromiso, por el empuje, por abrir camino también a otras mujeres y por ese trabajo en conjunto que haces día a día y que hiciste, que haces y que seguirás haciendo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias también. Y esto forma parte, por eso, de una participación activa en los espacios, en las redes. Me ha tocado el año pasado ser también presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, y allí con la red de género que tiene el Consejo hemos trabajado mucho también en esta línea, ¿no? A nivel del sistema universitario. Absolutamente. Bueno, y felicitaciones a todo tu equipo, que la verdad seguramente trabajan incansablemente. La verdad que da para seguir charlando muchísimo con vos, se nos termina el programa ya, pero seguramente cuando vos estés disponible vamos a tener otra entrevista para poder ahondar en muchas cuestiones más. Bueno, si muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias. Un placer, Delfina. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos despedimos. Llegamos al final de este programa maravilloso. Me encantó. Espero ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros acá, todo este equipo maravilloso de producción, de técnicos, de todo. Esto es Desde el Conocimiento. Nos vemos el sábado que viene, como todos los sábados, si Dios quiere. Tengan un buen domingo. Chau, chau.